Hola amigos de Tertuleando con Pancho. Hoy tengo aquí un gran invitado. Se trata de Ricardo García. ¿Cómo está Ricardo? Hola Pancho, ¿cómo estás, hermano? Muy contento de poder estar en tu programa y de poder compartir con tu audiencia. Bueno, muchas gracias y muchas gracias pues por estar aquí y estar compartiendo este rato musical, digamos. Contanos así brevemente, bueno, ¿dónde naciste y cómo la música llegó a tu vida? Bueno, y sobre todo el charango, ¿cómo se atravesó en este camino? Sí, bueno, yo soy natural de El Callao, que es el puerto principal de Lima, de Perú. Y dentro de lo que fue mi niñez, tuve muy poco conocimiento del charango. Básicamente eran otras las cosas, los elementos que estaban en mi vida, ¿no? Pero por una cuestión accidental, el charango llegó a mi vida y siempre tuve la inquietud y la inclinación por el arte. O sea, desde muy pequeño me gustaba pintar, me gustaba la música, me gustaba escuchar, me pasaba horas escuchando música. De niño, a pesar de las carencias económicas, mi padre era un mil oficios, que un tipo que trabajaba en muchas cosas, y entre ellos era que vendía discos, esos discos grandes, ¿no? Los LPs. El LP, claro, el larga duración Sí, ¿cómo se llama? De sí, vinilo, ¿no? de vinilo, claro. Entonces, yo he crecido escuchando los Beatles, por ejemplo. A los 4 años me sabía la ópera Luisa Fernanda entera. Y mi papá, pese a las carencias, me llevaba a ver a la Sinfónica, me llevaba a ver exposiciones de pintura. Él pintaba también. Y después la otra influencia fue mi madre, que mientras hacía las labores domésticas, se ponía a lavar ropa, por ejemplo. Tú sabes que antes no existían las lavadoras y las viejas Claro, era, lavaban a mano. Entonces, mientras ella estaba lavando, incluso tengo fotos ahí de niño, yo con una pizarra y dibujando al super ratón con tiza, ¿no? Entonces siempre tuve esa inclinación muy, muy abierta por el arte, pero tú sabes de que a veces nos encontramos con un montón de mitos, creencias de que el arte no te va a ayudar a vivir, que en muchos casos es cierto, pero en muchos otros casos pues uno puede gestionar de manera de que sí, sí puede ser un modo de vida, de repente con no muchas opulencias, pero sí esto, valorando el tema de la felicidad, ¿no? Que es lo que yo claro. siempre pondero. O sea, el hecho de a través de lo que uno hace, ser feliz. Sí, que al final el objetivo es ese, es decir, no, uno con el Sí, arte o digamos con la música o uno es Elton John o digamos vive como está diciendo, ¿no? Modestamente, pero vive, ¿no? Es decir, sí, claro, claro. Y sobre todo ser además, feliz, ¿no? además el arte, la música en general te aleja de, bueno, de cuando uno es adolescente, ¿no? Te aleja de una cantidad de cosas negativas, ¿no? Sí, claro, claro. Yo he vivido en un barrio más o menos bravo y he tenido mucha, mucha pérdida de amigos. Yo digo, si ellos hubieran tenido la suerte que tuve yo de tener los viejos que yo tuve y tener la facilidad de encontrarme con un instrumento, que de repente se hubieran podido salvar, hubieran podido mejorar sus vidas, ¿no? Yo soy Claro, un creyente de que el arte es una herramienta fundamental en los cambios de la humanidad. sí, Yo no sí, me imagino un mundo sin arte, ¿no? Un mundo sin música, un mundo sin pintura, sin cine, sin teatro. Sería un mundo muy aburrido, muy monótono, ¿no? claro, además, bueno, tus papás, por lo que me estás contando, fueron gente de cultura, es decir, tu papá pintaba, amaba la música, tu mamá también, ¿no? Sí, Entonces, bueno, eso también es como el terreno sí, fértil de la cosa, ¿no? Bueno, y en exacto. todo esto, el charango, ¿cómo fue que se cruzó? Porque, bueno, Por casualidad. yo conozco el Callao en alguna de mis aventuras peruanas, cuando iba al Perú, dormí ¿cómo se llama? En el Leoncio Prado. Ah, ya. Esa está en la Sí. entrada, Claro, yo dormí en la habitación donde Vargas Llosa dormía. ¿Sí? No, no, Mira, tú no que me siento orgulloso, sino pues me pasó eso y ya, pues. claro, claro. No, Y claro, sí, el Callao, yo tengo este recuerdo muy bonito que uno iba a comerse un ceviche y llegaban los tríos de criollos y qué sé yo, ¿no? claro.
Y entonces, pero el Callao es el mundo, digamos, criollo, ¿no? El mundo andino está muy lejos de allí. Sí, sí, Entonces, que el charango se cruce en tu vida dentro del Callao, atrás del Leoncio Prado, es decir, ¿no? Es una sí. cosa especial. Más aún cuando vivimos en un país bastante dividido, muy centralista, ¿no? Entonces, como que hay incluso un velo colonial que aún no logramos desligar de nosotros y a veces consideramos que todo lo que viene del Ande o todo lo que viene de la cultura andina es como inferior, ¿no? Claro, Entonces, se usan términos peyorativos también para un instrumento tan hermoso como el charango, para la música andina que en Perú es muy, muy vasta, muy rica, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno al revés, o sea, yo no lo entiendo hasta ahora, pero yo pienso que con bastante dedicación a nivel cultural podemos cambiar ese problema con el que venimos esto, creciendo, ¿no? La gente, a veces hay un momento que hasta siente un poco de vergüenza de escuchar un huayno o de escuchar un charango, ¿no? Yo te digo porque me he tenido que enfrentar a mi misma familia, ¿no? Pero no es que tengan la culpa, sino que a veces no hay acercamiento a eso. O sea, no hay no, una... Yo siento que el charango de alguna manera me salvó la vida porque me ayudó a entender a mi país. De verdad sí, te digo eso, ¿no? O las sea, me ayudó a raíces, entender a un Perú que yo no conocía. como ir a las raíces ¿no? Exacto, y enterarme de Además, digamos, problemas. aquí abro paréntesis y la cierro rápidamente para no entrar en un terreno resbaloso. Sí, La música andina fue antes que la música criolla. Cerremos paréntesis de una vez. sí, fue antes, ¿no? O sea, en verdad el baile nacional es el huayno, no Claro, es el vals, porque el vals viene de Europa, y es un proceso también, porque fue cultivado por gente pobre, ¿no? O sea, la cultura se hizo a raíz, a partir de las carencias, ese vals que se bailaba en grandes salones que viene de Europa, de acá se Viena, reduce a solares pequeños, a lo que le llaman los callejones, en el Callao hay un montón de ellos, ¿no? Entonces, los pasitos también se reducen, la forma, y la música criolla, que es muy bonita, es música básicamente mestiza, con influencia europea. muy En cambio, la mulata, música ¿no? andina, perdón, Muy mulata, digamos, también tiene influencia de la población negra que vino en minoría a cierta región del Perú, también tiene esa influencia muy bella. Pero o sea, la gran matriz del Perú es la zona andina, ¿no? Y claro, lo que pasa es que nosotros hemos vivido procesos muy diferentes en cuanto a esa fusión con la llegada de gente de otro lado, incluso desde el punto de vista estético, ¿no? De cómo, por ejemplo, se indigenizan las cuerdas, cómo la guitarra pasa a ser parte de la vida cotidiana del indígena o del ser espérate, mestizo. te interrumpo un segundo, porque este es otro de los grandes temas y otro, digamos, de los misterios de la fe que está aquí, como dicen los directores de cine, se está poniendo bueno el misterio, ¿no? Entonces, eh, antes de continuar, ¿no? Así rápidamente, ¿qué cosa acabamos de escuchar? Esta es una composición mía que le hice a una persona que quiero mucho que se llama Hasta tu retorno. Es una marinera de Puno, de la zona altiplánica de Perú, Sí, y que se remata normalmente con una pandilla, un huayno pandillero que se baila en grupos grandes de gente y se llama pues Hasta tu retorno. imagínate esta palabra pandilla, hasta como la conocemos hoy, no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo. No, es que a veces los términos van cambiando. Se llama pandilla o huayno, que es una palabra aymara, el huayno pandillero. Eso es porque se baila en hordas de gente, en grupos de gente. Normalmente el huayno se baila en pareja, pero este huayno pandillero se baila en hordas grandes de gente, ¿no? Claro, Es diferente, la en grupos connotación muy cambia, grandes. ¿no? Bueno, y antes de continuar y tocar este tema de la indigenización de las cuerdas, me gustó esta palabra, en ninguna entrevista hemos tocado este tema así como, digamos, veo que lo conoces así como un cirujano, ¿no? Como que lo ha sido, ¿no? Sí,
Antes alrededor. de continuar, ¿qué podemos escuchar? Sí, como segundo tema, una composición mía también que le hice a la mamá de un amigo muy querido que es el guitarrista de mi grupo. Felizmente se lo hice en vida, la señora ya hace un año exactamente se fue y ella me enseñó a amar la música de Ancash, que es un departamento del Perú, al norte de Lima, y me enseñó cómo se bailaba. Inmediatamente yo llegaba a la casa de mis amigos y ella me veía llegar con el charango y se ponía a bailar y sacaba su pañuelo, porque era la manera de testimoniar su amor y porque en Ancash el huayno se baila con pañuelo, con una pañoleta, ¿no? Un Claro, las pañuelo danzas de con el que se baila. pañuelo, sí, un poco como en Exacto. Colombia están los bambucos, y no, hay las Exactamente, chacareras, ¿no? sí. Sí, sí. Entonces esto le puse el pañuelo de Celina, que es una chuscada ancashina dedicada a Celina Valverde, un ser humano maravilloso que yo voy a amar toda mi vida, ¿no? De la mamá de mi amigo Gómez. Bueno, te escuchamos. Bueno, entonces estamos entrando en este otro terreno que también es bastante resbaloso, que estabas, o sea, hiciste el comentario, pero así toquémoslo, ¿no? Lo de la indigenización de las cuerdas, ¿no? Digamos, de qué se trata? Sí, o sea, con la llegada, yo pienso que no es un tema espinoso, que hay que saber tratarlo mirándonos a los ojos, ¿no? Sin ningún tipo de prejuicio. Esto, cuando llegan los españoles, llegan pues y traen instrumentos de cuerda. Acá, por lo menos en esta zona de América, no se conocían los instrumentos de cuerda y ellos llegan y a través de la iglesia hacen que para empezar, les habían prohibido a los indígenas tener acceso a los instrumentos, a tocarlos, pero algunos allegados al clero podían construir instrumentos. Entonces lo Ah, que llega al Ande, lo que llega a la zona andina es el arpa y el violín, que paradójicamente es lo primero que se expropia acá. Lo expropiamos entre comillas, ¿no? Entonces hay un desarrollo del arpa y violín dentro de la población indígena, no la población mestiza, ¿no? Sino dentro de la población indígena y hay un repertorio grandísimo y hermoso. No sé si, por ejemplo, tú has escuchado hablar de la danza de las tijeras. claro, La danza de las tijeras es un baile que tiene una connotación
no solamente estética, sino de resistencia cultural y de resistencia también religiosa, porque nosotros éramos un pueblo, siempre hemos sido un pueblo espiritual, muy creyente, o sea que teníamos nuestros dioses, pero hubo una cuestión ahí pues de política a partir de la llegada de los amigos españoles, entonces se impone un tipo de religión. Entonces, por ejemplo, la danza de tijeras, que es una danza de resistencia, se baila en Semana Santa celebrando la muerte del dios extranjero, ¿no? Se baila durante 3 días y se baila ofrendando su danza al Apu, que es el dios, el dios de la gente andina, y de alguna manera reivindicando y afirmando su condición de seres espirituales, ¿no? Sí, como diciendo, aquí estamos, ¿no? Y esto es Claro, nuestro por ancestro, ¿no? Un eso. poco como, sí. Y yo, bueno, aquí tuve la oportunidad de entrevistar a un amigo mío querido, ¿no? Que él es arpista de Ayacucho, él vive aquí en Roma, ¿no? Mm, Y sí, y él nos contaba, y bueno, y explicaba, ¿no? Decía, es que el arpa, es decir, el arpa que yo toco, mi tipo de arpa, tiene algo así como la tercera parte de las cuerdas metálicas y el resto de tripa, ¿no? claro. Para darle ese sonido como, me imagino yo, de pronto estoy por decir una herejía, como para imitar como el canto del pajarito, un poco como la quena, ¿no? Como ese sonido brillante, sí, pues, ¿no? Sí, claro. Que te da una quena, que te da, ¿no? Y él, pues, toca esta arpa, la toca muy bonito. Y hablamos, pues, de esta tradición de la arpa andina, que es muy joven respecto a los pueblos antiguos, andinos, pero es muy, muy antigua respecto a después de la conquista, ¿no? Sí, lo que Durante la colonia. yo lo que acotaría ahí es de que se aprende de una manera instintiva, la Ah, afinación, a temperar el instrumento y a tocarlo. Por ejemplo, hay zonas donde en el Ande donde hay pasacalles, que el pasacalle es la danza, o sea, la música caminando por la calle. Entonces, el arpa y el violín, el violinista va tocando con su propia técnica y su propia manera de temperar el instrumento, porque ha sido aprendido casi de manera clandestina. Y el claro, arpa, por ejemplo, se toca en el hombro. caminando, sí, sí, Van caminando y van tocando el arpa en el hombro, ¿no? Entonces, son desarrollos, por eso te hablo de la apropiación, la indigenización de las cuerdas, ¿no? Y eso está documentado en textos del doctor José María Arguedas, el escritor tal vez más importante del Perú, ¿no? Es esto bonito también a la gente que le interese, los invito a leerlo. José María Arguedas sí, tiene textos muy, muy bellos sobre cultura andina, sobre tiene el folclore, novelas, tiene textos muy, muy hermosos para entender un poquito de ese Perú que a veces no se ve, ¿no? claro. Porque a veces de Perú lo que se exporta, he tenido la suerte de haber salido muchas veces de Perú, y lo que se exporta básicamente es Chabuca Granda, que tiene una calidad increíble, ¿no? En composición, que fue de alguna manera una revolucionaria para lo que se hacía en la época, estéticamente hablando, No, y también pero hay como más persona, cosas. y también Y como como persona, persona, ella, no la conocí a ella, pero como persona también, pero hay más, muchísimo más que mostrarle al mundo. ¿Me entiendes? claro. Sin feminismo, sin patrioterismos tontos, ¿no? O sea, es bonito todavía que todavía hay cultura viva, mostrarla al mundo, ¿no? No, claro, Entonces, en Colombia pasa un poco con la cumbia, ¿no? Es decir, nosotros somos cumbia y ya, pero en realidad, sí, la cumbia, además, digamos que la cumbia que se hace en Colombia no tiene nada que ver con lo que los demás llaman cumbia. claro, claro, Sí, claro, está la exacto. cosa del llamado, pero bueno, no vamos a entrar en ese terreno que si no nos sirven otros 45 programas para poder resolver estas cuestiones. Sí, Pero sí, la cosa es que yo alguna vez yo leí dos cosas, así como para volver al charango y para volver a esta cosa que está diciendo de la cosa colonial. De una parte, yo una vez leí un sociólogo, que no recuerdo el nombre, un sociólogo peruano bastante brillante, ¿no? Que tocaba el tema de la música criolla, y él decía, la cuestión de la música criolla eh, se volvió y lo ponía como muy entre comillas, así como muy grande, ¿no?
se volvió como la música nacional porque en las diferentes reformas de los de diferentes presidentes y diferentes épocas, ¿no? Todo lo que se hacía en el Perú era como si tuviera que pasar por Lima. Entonces, cualquier cosa que fuera el Perú era cualquier cosa que pasaba por Lima. Lo demás eh, no era que tenía esta importancia ni contaba tanto. Entonces la cultura andina fue como yendo como en declino en el Perú, pero no fuera del Perú, porque en todos los demás países de Sudamérica la música andina se escuchaba más que los valses, por ejemplo, aparte de Chabuca. Y por otro lado, alguien me contó, esto me lo contó alguien en vez, me dijo que la afinación del charango corresponde al sonido de las campanas de la Catedral de Ayacucho. Sí, eso es un mito, ¿no? Eso es un Sí, mito eso que... no sé si es cierto o no, pero me parece muy no, bonito. Me no, gustaría es que muy fuera bonito, cierto. es muy poético, ¿no? Eso es lo que dice la iglesia de Santo Domingo, es Santo Domingo, pero es poético, es bonito, y puede que tenga algo de razón. Lo que pasa es de que también hay mucha mitología, a partir de que nosotros Claro. somos una cultura ágrafa, no teníamos escritura, ¿no? No, nosotros nunca hemos tenido ni escritura musical, menos, ¿no? No, Ni pues tampoco escritura, claro. Entonces, no hay un estudio científico, por ejemplo, de dónde aparece el charango. O sea, nuestros hermanos de Bolivia pugnan por eso, pero es una vieja disputa, porque nosotros también hay personas que dicen que el charango es peruano, y al final, pues, no, lo que más interesa, sin mediar un estudio científico por medio, es hacia dónde vamos con el charango, qué es lo que proponemos con el charango, ¿no? Que es sí, lo creo que lo más importante, ¿no? además porque si vamos a estar en esa disputa, no, yo creo que nunca vamos a salir vivos de allí. No, Es decir, es un poco, en Colombia pasa un poco con el tiple. ¿De dónde viene el tiple? Es una especie de misterio de la fe, porque sí, entonces claro. el cubano dice, no, viene del 3. Ajá. El otro dice, no, viene del 4 puertorriqueño. El otro, y entonces cada uno le da su origen y resulta que el instrumento de cada uno es como el ombligo del mundo, ¿no? Y entonces, pues yo, Hay una necesidad de pertenencia, ¿no? Una sí, necesidad de sí, decir esto me pertenece a mí, esto es de acá, y para sentirte un poco orgulloso, pues se entiende, también hay que hacer un poco de memoria. Los pueblos latinoamericanos hemos sido muy golpeados de mil formas, ¿no? Entonces siempre necesitamos una una cuestión de memoria. pertenencia, ¿no? De sentirnos orgullosos de algo que pasa acá, ¿no? Claro, y el peligro es que eso se convierte en un patriotismo tonto, lo que dijiste hace rato, ¿no? Sí, Y, claro. mira, el ejemplo, yo creo, el ejemplo más emblemático es la quena. O sea, en Sí. Colombia han encontrado quenas hechas con huesos de jaguar, ¿no? Que tienen yo no sé cuántos cientos, miles de años, ¿no? En el Perú lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Claro, la quena se toca mucho en el Perú, es más famosa en el Perú porque los incas, pero es que los incas llegaron hasta el sur de Colombia, entonces uno que sabe que uno se la inventó y se la llevó para allá. Digamos, No se sabe. no tengo ninguna intención digamos, sin esa información podemos vivir muy bien, ¿no? Pero sí, Lo se que echa a importa perder es bien. hacia dónde vamos con el charango, con la quena, con el tiple. Claro, claro, claro. Y también entender que las diferencias nos hacen más grandes, nos hacen crecer. O Claro, sea, porque si todo fuera esto de una sola, sería un mundo aburrido, ¿no? no, Las muy diferencias es la que aburrido. nos hace más grandes a todos los países. Todos tenemos que compartir al mundo, ¿no? Claro, Finalmente de eso se trata el arte, y sobre todo especialmente el arte de las culturas tradicionales, ¿no? Y yo pienso que de todas maneras, ahora más que nunca tenemos que mostrarnos al mundo, porque yo digo, con la velocidad de estos tiempos, de acá unos años más, de repente puede haber una tendencia a la desaparición total, ¿no? Con el internet, con un montón de cosas que a veces desacreditan a las claro. culturas tradicionales, ¿no? Bueno, Y hay mucha sabiduría ahí. bueno, antes de continuar, escuchémonos alguito. Bueno, voy a compartirles una hermosa marinera del departamento de Ayacucho, que Ujú. es una de las cunas del charango en el Perú. El charango morfológicamente en Perú es una guitarrita reducida, o sea, es exactamente una guitarra, a diferencia del charango altiplánico o al charango de Bolivia, que tiene la forma del quirquincho, ¿no? Es un charango ovalado.
Este charango, por ejemplo, es el charango que se toca más en Perú, que es el de cajita, Claro. ¿no? Y ese es el charango tradicional en Perú. Pero en Bolivia se toca el otro. Ahora ya está prohibida hacer instrumentos del animalito, entonces se hace de maderas y tienen una sonoridad diferente, y ahí está la riqueza, un Sí, repertorio diferente, una es, es- función diferente social. es una cuchara, ¿no? De madera a la que le ponen un... Sí, exactamente, ¿no? Entonces, y es el charango tal vez más difundido. ¿Por qué? Sí, Por los problemas que, para mí, por los problemas que tiene Perú de negación a veces hacia la cultura andina, ¿no? bueno, aquí tocaste otro tema interesante, entonces escuchémosla, escuchemos la marinera y continuamos. Bueno, entonces estabas comentando del tipo de charango que en el Perú, digamos, me estabas explicando que la caja por detrás es plana, digamos, tiene, por lo que vimos hace rato, por la parte de atrás recuerda una especie de cavaquinho en miniatura, ¿no? No sé cómo explicar, Sí, como una especie como de cuatro. es una guitarra reducida. Una guitarra reducida, no, digo, Sí. las dimensiones son como las de un 4 o me equivoco, o un poquito más pequeño. No, no, es un poco más pequeño, es un poquito más pequeño que el 4 y un poquito más pequeño que el cavaquinho de Brasil.
Sí, es esto, tiene otra sonoridad, tiene otra afinación también, es diferente, y tiene otra función, otro rol, o sea, se hizo inicialmente para acompañar guaynos, carnavales, y después ahora ya se ha diversificado, hay gente que incluso toca música clásica, valses y qué sé yo, ¿no? Pero inicialmente el charango cumple una función. El charango es un instrumento pobre en cualquier lugar del mundo todavía, Sí, sí. porque no se enseña en conservatorios, no se enseña, o sea, académicamente todavía no tiene el espacio que podría tener, creo yo. Entonces hay que también contextualizar eso. Tiene una historia diferente a un piano, a un violonchelo, a un violín. Es A muy la guitarra diferente. misma. A la guitarra misma, exacto. Entonces eso también hay que contextualizar. Yo le digo eso a mis alumnos, ¿no? Bueno, Que hay digamos que el charango, sí, es cierto lo que estás diciendo, ¿no? Pero bueno, yo hace un tiempo entrevisté aquí a un director de orquesta boliviano y él hace esta cosa del charango sinfónico, ¿no? Una pieza boliviana puede ser una cueca de estas bolivianas, ¿no? Con la orquesta sinfónica y el charango es el solista tipo concierto de Aranjuez, ¿no? sí, claro, claro. Eh, Sí, eh, sí, porque el charango, bueno, yo que toco el charango, yo me doy cuenta el charango es una pequeña orquesta, ¿no? Solo que, claro, cuando a mí me preguntan si yo toco la guitarra, ¿me queda fácil el charango? La respuesta es no, porque con esta cosa que tiene el bajo en la mitad y uno como tocando la guitarra y pasándose al charango, como que el primer mes está como descuadrado, porque esta cosa, ¿no? es que Pero el tiene charango otra lógica. es muy completo del punto de vista armónico, rítmico, melódico. Y de verdad, hay gente que toca música clásica, toca música jazz. Yo mismo he hecho, de vez en cuando me pongo a hacer sones cubanos con el charango Claro. y me sale la parte del 3 digamos, tun, tun, tin, tu, tin, tun, tin. O sea, con el charango sale buenísima.
Pero sí, o sea, yo pienso que toda fusión es bienvenida, porque el mundo nunca es estático, el arte menos. No, todavía menos Pero el arte. yo pienso que sí es bueno documentarse un poco porque la fusión puede llegar a ser una confusión. O sea, Sí, cuando no se estudia bien, hay que estudiarlo bonito, hay que ver de dónde viene, qué se hace para después claro. decir, bueno, pues sí. Por ejemplo, el orden de las cuerdas en el charango tiene una lógica diferente a la occidental. Eso también es a tener en cuenta, ¿no? Muy No es de diferente. mayor a menor, no tiene esa lógica. Entonces, los intervalos son diferentes, ¿no? Al de una guitarra o al de un piano que lo grave acá y lo agudo allá, igual, ¿no? Es esto muy diferente, ¿no? El instrumento, entonces hay que por lo menos entenderlo un poquito, estudiarlo un poquito y luego pues haz lo que quieras, es lo que yo le digo a mis alumnos siempre, ¿no? Sí, yo tenía un profesor que decía, hay que estudiar para no terminar descubriendo que el agua moja, digamos, ¿no? Claro, 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 es cierto, ¿no? Pero sí, Bueno, pues al final nadie tiene razón en nada, ¿no? O sea, cada uno hace su propia razón, cada uno tiene su propia metodología para aprender, para enseñar, para seguir avanzando, ¿no? Lo bueno es que veo cada vez más cultores de charango y eso es algo muy, muy bueno, ¿no? Por el amor que le tengo yo al instrumento y por lo que, la felicidad que yo siento al tocarlo y al compartir con la gente, entonces me da gusto de que la gente también lo sienta, ¿no? sí, el charango se ha difundido en un modo, digamos, sí, acá, por ejemplo, en Europa hay mucha gente que toca el charango y son alemanes, franceses, ¿no? Eh, pero también hay, por ejemplo, he entrevistado aquí, se llama Oscar Fernández. Él es un charanguista que vive en Costa Rica, Mm, ¿no? En México he conocido también grandes charanguistas, ¿no? Yo nunca he estado en México, pero he conocido charanguistas mexicanos. Incluso alguna vez por ahí en estas cosas de YouTube, esas cosas que le mandan a uno, ¿no? Uno que tocaba el son huaxteco con el charango, es decir, bonito, en lugar del violín, ¿no? claro, qué bonito, Yo acá en Italia, por algún periodo de mi vida acá en Italia, tocaba tarantelas. qué bacán. Eh, Así como eh, en Kilimani. bueno, no, no, las tarantelas tradicionales, ¿no? Ya, Las, como decir, los guainos de la situación, ¿no? claro, claro. De Qué las bonito. anónimas, ¿no? Esto para decirte que el charango, yo me doy cuenta que es de una versatilidad, ¿no? Claro, la única cosa que te complica la vida al principio es este orden de las cuerdas que Sí. uno se encuentra como por fuera del mundo, como por un mes y medio más o menos, hasta que le coge. Bueno, a mí me pasó así, ¿no? Yo Claro. estaba como fuera del mundo como por un mes y medio porque esta cosa del do ahí en la cuarta cuerda, pero no me coincidía con el de abajo. Bueno, yo sí no tanto, porque yo no vengo de la guitarra, por ejemplo, ¿no? Yo no provengo de la guitarra. El primer instrumento que he tocado ha sido el charango. Y después sí, a mi hijo le regalé dos guitarras y en mi casa también había una guitarra vieja que por ahí la chapaleaba, ¿no? Pero el charango ha sido como, no he tenido dificultad para aprenderlo porque prácticamente fue el primer instrumento que pulsé, ¿no? Claro, le descubriste los secretos ya así como era, entonces, claro, Claro. ser atravesado por, como me pasó a mí con la guitarra, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Entonces sí. antes de Y también, despedirnos dime, no, no. y antes de que nos mostres el charango tuyo, que por detrás es plano, ¿no? ¿Qué podemos escuchar? Ya para despedir y un poco para romper el mito que la música andina es triste toda, que el ser, Ah, el habitante del Andes es una persona muy mustia, muy triste. Hay una guailacha, que es como se le denomina el carnaval de la zona de Pausa, que es la tierra del maestro Jaime Guardia, el maestro más insigne, más conocido dentro del mundo charanguístico en el Perú, y que tuve la suerte no solamente de tomar clases con él, sino de ser amigos, ¿no? Hasta que partió. Es una guailacha, un carnaval que se baila justamente por estas, estas fechas, que se llama Flor de Margarita. Con mucho cariño para todos tus oyentes, la gente que te sigue y bueno, hasta una próxima oportunidad.
Bueno, Ricardo, te cuento que me encantó tenerte aquí y espero solamente que se repita un encuentro como este y me encantó tu historia con el charango y tu modo de vivir el charango. Entonces, esperemos que se repita. Ojalá, Pancho, ojalá, y bueno, para decirte también que para mí ha sido un placer, un hallazgo, ¿no? El conocerte y un placer estar en tu programa. Ojalá que no sea la última vez y te reitero, cuando estés con ganas de venir a Perú, ya sabes que tienes un amigo acá con el cual puedes compartir a nivel musical, podemos de repente salir a dar una vuelta por el Callao a comer un ceviche o a Claro. mostrarte pues las bondades de Perú, que es un país muy acogedor. Sí, a mí me encanta. Yo las veces que fue al Perú a tocar, me encantó. Siempre, siempre me encontré muy acogido, ¿no? Es más, hay veces me daba vergüenza de tanta hospitalidad, porque decía, no, yo no me merezco tanto. Pero bueno, no, es decir, por decirte cómo me sentía de bien, ¿no? Entonces, Claro. bueno, hasta la próxima. Ya hermano, un fuerte abrazo a toda tu audiencia también para ti y bueno, ojalá que pronto nos volvamos a ver.